Hay una estrella a unos 190 años luz de aquí que, según los cálculos más rigurosos de la física, es más vieja que el propio universo, más vieja que el universo que la contiene. No es un error de medición menor, no es una cifra que se pueda redondear y olvidar. Es una contradicción que lleva más de 20 años incomodando a los cosmólogos. Hoy vamos a conocer a esa estrella. Vamos a entender por qué su sola existencia pone en jaque algunos de los pilares más sólidos de la cosmología moderna. Y vamos a descubrir que, a veces, un solo punto de luz en el cielo puede hacer más preguntas que 1000 galaxias. Se llama HD 140.283, aunque la comunidad científica, con un punto de humor negro, la apodó Matusalén, en honor al personaje bíblico que, según la tradición, vivió 969 años. Es una estrella subgigante, ligeramente más fría y menos masiva que el Sol, situada a poco más de 190 años luz de la Tierra, en dirección a la constelación de Libra. Tan cercana, de hecho, que en condiciones de cielo oscuro y con un telescopio amateur de tamaño medio, se puede observar directamente. Lo que la hace especial no es su brillo, ni su tamaño, ni su posición. Es su composición química. Cuando los astrónomos analizaron su espectro de luz, encontraron algo muy revelador: una cantidad extremadamente baja de elementos más pesados que el hidrógeno y el helio, lo que en astronomía se llama baja metalicidad. Y esa baja metalicidad es, en la práctica, un reloj cósmico. Cuanto menos metal contiene una estrella, más antigua tiende a ser, porque nació en una época en la que el universo todavía no había fabricado suficientes elementos pesados a través de generaciones previas de estrellas. Cuando los investigadores calcularon su edad a partir de estos datos, usando los modelos estelares más fiables de los que disponemos, el resultado fue alarmante: entre 13.500 y 14.500 millones de años. El problema es que el universo, según el modelo cosmológico estándar y las mediciones más precisas del satélite Planck, tiene 13.800 millones de años. Piénsalo con calma, porque la frase es más radical de lo que parece a primera vista. Estamos hablando de una estrella cuya edad calculada, en su límite superior, supera por varios cientos de millones de años a la edad del propio universo. Es como decir que un hijo nació antes que su madre. Si tomáramos ese cálculo de manera completamente literal, tendríamos un problema lógico irresoluble. Nada puede ser más antiguo que el contenedor que lo originó. El universo, con todo su espacio y su tiempo, es el marco dentro del cual existe absolutamente todo lo demás, incluidas las estrellas. Cuando esta paradoja se hizo pública a principios de los años 2000, no fue recibida como una simple curiosidad. Para algunos, parecía una grieta real en el modelo cosmológico estándar. Para otros, una señal clara de que algo en el cálculo, no en el universo, tenía que estar fallando. Y aquí conviene hacer una pausa importante. En ciencia, cuando una medición contradice de forma tan flagrante un marco teórico tan bien establecido como la edad del universo, la primera sospecha razonable no es que el universo esté equivocado, es que el margen de error de la medición sea mayor de lo que parece. Eso no resta interés a la historia. Al contrario,
Lo que vino después fue una de las cacerías de precisión más meticulosas de la astronomía moderna. Calcular la edad de una estrella con precisión depende de algo aparentemente simple: saber exactamente a qué distancia está. ¿Por qué importa tanto la distancia? Porque para estimar la edad de una estrella, los astrónomos necesitan conocer su brillo real, no solo el brillo que vemos desde aquí. Y el brillo real solo se puede calcular si se conoce con precisión la distancia exacta. Un pequeño error en la distancia se traduce en un error mucho mayor en la edad calculada. Las primeras mediciones de distancia a Matusalén, realizadas con el satélite Hipparcos en los años 90, tenían un margen de error considerable. Y ese margen de error fue, durante años, el principal sospechoso de la paradoja. En 2013, un equipo de astrónomos utilizó el telescopio espacial Hubble para volver a medir la distancia con una precisión mucho mayor, usando una técnica de paralaje extremadamente fina. Básicamente, observar cómo se desplaza aparentemente la estrella respecto al fondo cuando la Tierra cambia de posición en su órbita. El resultado ajustó la distancia y con ella recalculó la edad de la estrella a un rango de entre 14.300 y 14.500 millones de años, con un margen de error de unos 800 millones de años en cualquier dirección. Es decir, el ajuste redujo la contradicción, pero no la eliminó del todo. Tomando el límite inferior de ese margen de error, la edad de la estrella, unos 13.700 millones de años, encaja perfectamente dentro de la edad del universo. Pero tomando el límite superior, la estrella seguía pareciendo técnicamente más vieja que todo lo que la rodea. La paradoja no se resolvió, se volvió más estrecha. Y eso, en física, no es lo mismo que desaparecer. Incluso en su versión más conservadora, hay algo en Matusalén que sigue siendo extraordinario, paradoja resuelta o no. Esta estrella se formó, casi con total seguridad, en los primerísimos cientos de millones de años de existencia del universo, en una época en la que apenas se habían formado las primeras estructuras cósmicas, cuando el universo todavía era, en términos relativos, un lugar joven, caótico y prácticamente vacío de los elementos pesados que hoy forman planetas, rocas y seres vivos. Eso significa que, cuando miramos esta estrella desde la Tierra, no solo estamos viendo un objeto antiguo, estamos viendo, en cierto modo, un testigo directo, todavía activo y brillando, de las condiciones casi originales del cosmos, una especie de fósil viviente que ha sobrevivido prácticamente sin cambios drásticos en su estructura durante la práctica totalidad de la historia del universo. La existencia de esta estrella y de otras parecidas que se han ido descubriendo después también obligó a los astrónomos a revisar y perfeccionar los modelos que usamos para calcular la edad estelar, incorporando factores como la rotación interna, la pérdida de masa o la composición exacta de helio, que antes se simplificaban demasiado. En ese sentido, la paradoja de Matusalén no fue un fallo de la cosmología, fue, en realidad, una herramienta de precisión, una estrella que, simplemente por existir donde existe y cómo existe, obligó a la ciencia a medir mejor, a dudar mejor y a afinar uno de los números más importantes que tenemos sobre el origen de todo, la edad del propio universo.
Hay algo casi vertiginoso en saber que, con un telescopio modesto, en una noche despejada, puedes apuntar hacia un punto concreto del cielo y estar mirando, literalmente, una de las cosas más antiguas que el ojo humano puede observar directamente. Matusalén no rompió la física, no demostró que el universo sea más viejo de lo que pensábamos, ni que nuestros modelos estén equivocados de raíz. Lo que hizo fue recordarnos, con una precisión incómoda, lo estrechos que pueden ser los márgenes entre lo que creemos saber con certeza y lo que en realidad seguimos midiendo, ajustando y discutiendo. Quizás esa es la verdadera lección de esta estrella imposible, que el universo no necesita romper sus propias reglas para parecer imposible. A veces simplemente necesita estar tan cerca del principio de todo que nuestras herramientas todavía tiemblan un poco al intentar medirlo. Esta noche, si el cielo está despejado, piensa en esto. En algún punto ahí arriba hay una luz que lleva brillando casi desde que el tiempo mismo empezó a contar. Y aquí viene un dato que pocas veces se cuenta junto a la historia de Matusalén. No es la única. En los últimos años, los telescopios han ido encontrando otras candidatas a estrellas imposibles, repartidas por distintos rincones de nuestra galaxia. Cada una, a su manera, repite el mismo patrón. Una composición química casi sin metales, una edad calculada que roza, o incluso araña, el límite de la edad del universo. Una de las más extremas es SSJ03 13-6708, descubierta en 2014 con una concentración de hierro tan baja que los instrumentos apenas lograron detectarla. Se estima que pudo formarse a partir de los restos de una de las primerísimas generaciones de estrellas que existieron, las llamadas estrellas de población 3, que nunca hemos observado directamente porque, según los modelos, se extinguieron hace miles de millones de años. Otra, H. E 1523-0901, fue datada usando un método distinto y fascinante: la desintegración radiactiva de elementos como el torio y el uranio presentes en su espectro, una especie de carbono 14 estelar que la sitúa también por encima de los 13.000 millones de años. Lo que estas estrellas tienen en común no es solo su edad extrema, es lo que representan: supervivientes directas de una época que, de otro modo, solo conoceríamos a través de simulaciones y matemáticas. Mientras que la primera generación de estrellas masivas se consumió y murió en cuestión de millones de años, estas estrellas, más pequeñas, más frías, más discretas, simplemente siguieron ahí, brillando despacio, generación cósmica tras generación cósmica, hasta llegar hasta nosotros. No son fallos del sistema, son sus testigos más longevos. Si después de este video vuelves a mirar las estrellas pensando en lo poco que aún sabemos sobre ellas, el video ha funcionado. Suscríbete. Cada semana miramos el universo desde el ángulo que nadie quiere mirar. La próxima vez, los 5 niveles del espacio profundo. Hasta entonces.